Continuando con la unidad 2, comenzamos con la temática modelización de problemas en la asignatura Algoritmos y Programación. Dentro de la modelización de problemas del mundo real, nos vamos a encontrar con problemas a los cuales le podemos dar una solución a través de un algoritmo y a su vez a través de un programa que posteriormente daría solución a través de una computadora y su ejecución al problema original. Dentro de los problemas que nos podemos encontrar en el mundo real, podemos encontrar una redacción del problema o tendríamos que hacer el relevamiento de la problemática en la cual existe un relato o existe un escrito del cual hay un detalle de cuál es la problemática a resolver. De ese relato o de ese escrito, nosotros tendríamos que tener en cuenta que tenemos que realizar ciertos procesos básicos antes de resolver el problema. En un principio tendríamos que incorporar el concepto de abstracción, que es el proceso de análisis del mundo real, para interpretar los aspectos esenciales de un problema y expresarlo en términos precisos. Dentro de todos los requerimientos que se pueden relevar de una situación problemática o la descripción de un determinado problema, nos encontramos con un relato en el cual existen un montón de detalles de los cuales tendríamos que abstraernos y encontrar cuáles son los aspectos esenciales del problema y detallarlos en forma precisa. Ese es el proceso de abstracción. El siguiente concepto que tendríamos que incorporar es el de modelización, que es abstraer un problema del mundo real y simplificar su expresión, tratando de encontrar los requerimientos, los datos y el contexto del problema. En la modelización tenemos que aplicar el concepto de abstracción, es decir, tenemos que encontrar los aspectos esenciales de un problema y tratar de simplificar su expresión, debido a que un problema puede llegar a tener una dimensión bastante grande y de esa manera nosotros, teniendo en cuenta la abstracción, podemos llegar a simplificarlo y de esta forma acotarlo a un problema más simple para resolverlo. Dentro del proceso de modelización también tenemos que encontrar con claridad cuáles son los requerimientos, es decir, qué es lo que se espera que termine de resolver el problema, cuáles serían los datos relevantes que se pueden extraer del problema y cuál es el contexto del problema de manera tal de que lo podamos acotar. Dentro de la resolución de un problema existen determinadas fases que están estipuladas para la resolución. Esas fases son el análisis del problema, una etapa muy importante en donde es crucial saber lo que se debe hacer o en qué consiste el problema, el diseño del algoritmo, que básicamente está enfocado en cómo tenemos que resolver la problemática, teniendo en cuenta todos los datos obtenidos del análisis del problema. La fase de codificación, en donde transformamos el algoritmo expresado en un pseudocódigo, en un diagrama de flujo, en un determinado lenguaje de alto nivel. La compilación y ejecución, que está vinculada con la traducción de ese programa original hecho en un lenguaje de programación que habitualmente se conoce como código fuente, para traducirlo al lenguaje de máquina, que es el que termina interpretando el procesador. Posteriormente su ejecución es la puesta en funcionamiento en la computadora. Verificación y depuración es otra de las etapas. En la verificación se realizan todos los testings o pruebas que se puedan llegar a hacer o que se pueden llegar a pensar para
probar el programa y ver si da solución al problema inicial. La depuración es justamente la etapa en donde detectamos los errores o los posibles errores que pudimos haber eh, cometido al realizar el algoritmo y la codificación. El mantenimiento es una etapa posterior en donde una vez transcurrido el tiempo el programa requiere modificaciones o nos encontramos con errores que no fueron testeados o debidamente probados en su momento en la etapa de verificación y tenemos que solucionarlos. Y por último, la etapa o la fase de documentación en donde intervienen todos los documentos que tienen que generarse en las fases anteriores para poder lograr posteriormente un mantenimiento mucho más simple o fácil a partir de esa documentación. Ahondando un poquito más en las fases, vemos que en el análisis de un problema es una etapa que requiere una clara definición respecto de lo que debe hacer el programa y el resultado o la solución deseada, y en donde se realizan ciertas preguntas las cuales en el análisis tenemos que responder. ¿Qué entradas se requieren? ¿Cuál es la salida deseada? ¿Qué método produce la salida deseada? ¿Cuáles son los requisitos o requerimientos adicionales y restricciones a la solución? Son algunas de las preguntas que solemos hacernos en el análisis de un problema, de manera tal de que pueda esclarecerse el problema, definirse con precisión y encontrar todos los elementos necesarios para seguir a la próxima fase, que es la del diseño del algoritmo. En esta etapa se determina cómo hace el programa la tarea solicitada. En esta etapa se construye un algoritmo y el algoritmo termina dando solución al problema original, analizado previamente. Algunos de los métodos más eficientes para realizar el diseño de un algoritmo es el divide y vencerás. Es un método que técnicamente se conoce también como diseño descendente, top-down o modular. Y el proceso de romper el problema en cada etapa y expresar cada paso en forma más detallada se denomina refinamiento sucesivo. Son parte del método original de divide y vencerás. Las herramientas que se suelen utilizar en el diseño del algoritmo son el pseudocódigo y el diagrama de flujo. Ya en la siguiente etapa, que es la codificación, nos encargamos de la escritura en un lenguaje de programación de alto nivel de la representación del algoritmo desarrollado en las etapas precedentes. Aquí nos encontramos con que tenemos que elegir un lenguaje de programación de alto nivel y codificar todas las instrucciones u operaciones detalladas en el algoritmo, pero en un lenguaje determinado. En esta etapa de compilación y ejecución vamos a utilizar un editor, que es un programa en donde volcaremos el programa en el lenguaje de alto nivel, el cual nos permitirá realizar edición de cada una de las palabras escritas allí, guardar el contenido y posteriormente utilizar un compilador, que sería el traductor que convierte ese código fuente en un código objeto que se acerca más al código de máquina que tiene que ejecutar el procesador. Por último, se realiza el montaje o el enlace en donde se vinculan las librerías con el código objeto obtenido de la compilación y se procede a obtener el código ejecutable, que sería el programa que se puede ejecutar desde el sistema operativo. En las próximas etapas veremos que tenemos que llegar a la verificación y la depuración.
Aquí en la verificación de un programa realizamos el proceso de ejecución del mismo con una amplia variedad de datos de entrada llamados datos de test o de prueba. De esa manera verificamos si el programa responde a ese conjunto de datos y se da solución a la problemática original. En la depuración realizamos el proceso de encontrar los errores del programa y corregir o eliminar dichos errores. Existen diversos tipos de errores que se pueden depurar al momento de realizar este proceso. En el mantenimiento y documentación se realiza el proceso de cambiar el programa debido a futuros errores o a modificaciones solicitadas posteriormente a la ejecución del programa. Esto surge debido a que se pueden detectar errores a futuro. Eso significa de que en el momento de verificación, de testing, no se han podido corroborar esos errores y ante una prueba determinada surge un error que se detecta en el futuro. Por lo tanto hay que corregirlo y ese proceso también es parte del mantenimiento. Al igual que si hay un cambio en el contexto de la problemática original, es probable de que el problema tenga otros ribetes u otros requerimientos que tengan que cumplirse y por tanto el algoritmo y el programa construidos tenga que modificarse también. En la documentación del programa realizamos una descripción de los componentes que conformaron el análisis, el diseño, el código y manuales de usuario. Allí en el análisis y en el diseño se obtienen diagramas de flujo, pseudocódigo del algoritmo, tenemos diagramas de contexto, diagramas de entidad-relación, diversos tipos de diagramas y también en el código podemos encontrar documentación interna que hace referencia a los comentarios que se pueden agregar en los programas cuando se realizan en un lenguaje de alto nivel. Bien, pasamos ahora a realizar o comenzar con un ejemplo. Para ello vamos a utilizar un problema como inicio de nuestra tarea e ir aplicando algunas de las fases iniciales de la resolución de un problema. El problema dice: Felipe es jefe de almacén de una fábrica de paneles solares y una de sus tareas consiste en llamar al proveedor de los empaques y ordenarle la cantidad suficiente de cajas para empacar los paneles fabricados en la semana próxima. El jefe de producción sabe cuál es la producción diaria de paneles y además Felipe sabe que en cada caja caben una docena de ellos. ¿Qué debe hacer Felipe? Bien, nos detenemos ahí y aquí es donde tenemos que hacer una lectura detallada de la problemática y llegar a la pregunta final, en donde básicamente nos sirve como pregunta de puntapié inicial para el análisis, debido a que ¿qué debe hacer Felipe? Es la pregunta que tendría que resolverse en el análisis. Pensemos que Felipe es una persona la cual tiene que resolver este tipo de problemática todas las semanas, debido a que todas las semanas tiene que llamar a el proveedor de empaques y comentarle cuál es la cantidad de cajas que requiere para la producción de la semana siguiente. Visto de esta forma, podemos idear un algoritmo que ayude a Felipe a no tener que realizar esta tarea todo el tiempo y ayudarlo en la tarea básica de saber cuántas cajas se necesitan para la próxima semana. Comenzamos entonces con el análisis de esta problemática. De allí surgen muchas preguntas, muchas cuestiones de las cuales vamos a tratar de ir acotando en el análisis del problema. Si pensamos que tenemos que diseñar un algoritmo para Felipe,
podemos ver que ese algoritmo va a tener entradas y va a tener una salida que sería la solución a la problemática de Felipe, que es determinar la cantidad de cajas semanales que se requieren para la producción de paneles solares para la próxima semana. Para ello, Felipe, ¿qué debe hacer? Primero debe obtener cuál es la producción diaria de paneles, preguntándosela obviamente al jefe de producción. Calcular la cantidad de cajas que se requieren para la producción diaria. ¿Puede saber cuál es la cantidad de cajas que se requieren para la producción diaria? Bueno, sabiendo cuál es la producción diaria y teniendo como dato que 12 paneles entran por cada caja, se puede obtener cuáles son la cantidad de cajas que requiere en la producción diaria. Otra de las tareas que debe hacer Felipe, debe obtener cuántos días se va a trabajar en la semana próxima. La producción tiene ciertas variables dependiendo de la demanda de paneles que vayan surgiendo. En la etapa de logística o la parte de logística de la empresa se determina la cantidad de paneles que se van a necesitar para la semana siguiente, obviamente teniendo un tope en la producción de paneles, y el jefe de producción determina cuál es la cantidad de paneles diarios y cuál es la cantidad también de días que va a ser necesario trabajar para lograr la producción semanal. De allí es que también es necesario saber cuántos días se va a trabajar en la semana próxima. Luego debe calcular la cantidad semanal de cajas, ¿sí? Porque una vez que obtuvo la cantidad de cajas diarias, sabiendo la cantidad de días que va a trabajar en la próxima semana, puede calcular la cantidad semanal de cajas. Y allí tendría resuelto la problemática de cuántas cajas requiere para la semana próxima. ¿Qué entradas se requieren para resolver esta problemática? Y la producción diaria de paneles solares, la cantidad de días laborables. ¿Cuál es la salida deseada? La cantidad semanal de cajas. ¿Qué método produce la salida deseada? Es decir, nosotros nos encontramos con determinadas entradas y una salida. En el medio está el algoritmo. Es decir, que el algoritmo va a tener que trabajar con esas entradas, realizar ciertas operaciones a las cuales las definimos como un método que aplica sobre las entradas para producir la salida deseada. ¿Cuáles serán los métodos o qué método aplicará? Bueno, básicamente la cantidad de cajas diarias va a estar determinada por la producción diaria dividido la cantidad de paneles que entran en una caja, y la cantidad de cajas semanales va a estar determinada por la cantidad de cajas diarias multiplicado por la cantidad de días laborables en la semana próxima. ¿Qué requisitos o requerimientos adicionales y restricciones a la solución existen? Bueno, algunos de ellos que se pueden percibir son que la caja de paneles en una caja, la cantidad de paneles en una caja es un dato constante. Sabemos que es de 12 paneles por caja. La producción diaria puede variar debido a que en una semana es necesario producir más cantidad que en otra semana. La cantidad de días trabajados en la semana puede también variar. Estos son los datos básicos que se requieren para el análisis del problema y para proseguir a la siguiente etapa. En la siguiente etapa realizamos el diseño del algoritmo utilizando pseudocódigo y diagrama de flujo, y podemos centrarnos en el pseudocódigo que se encuentra en la parte izquierda, en donde tenemos un algoritmo solución y básicamente se siguen todos los pasos necesarios para que la computadora pueda ejecutar y brindar la solución deseada. Los primeros pasos tratan de obtener la producción diaria de paneles, los siguientes pasos son la cantidad de días laborables, ¿sí? Y la cantidad de cajas semanales son las que se terminan calculando. El diagrama de flujo muestra la misma resolución del algoritmo, pero en forma gráfica, teniendo en cuenta que cada una de las asignaciones
se realizan a través de procesos, cada una de las lecturas y escrituras se realizan a través de paralelogramos, las escrituras con flechita saliente y las lecturas con flechita entrante. Y podemos observar que también en los procesos tenemos los cálculos. En la siguiente fase nos encontramos con la codificación, en donde llevamos a un lenguaje, en este caso Pascal, que es un lenguaje de alto nivel, muy utilizado en el ámbito universitario para enseñar programación, en donde prácticamente llevamos al lenguaje y respetando su sintaxis y su semántica, las mismas instrucciones para posteriormente poder realizar la ejecución de este programa.